Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas. Minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a meternos en nuestro segmento de trabajos originales y estamos en compañía con Gustavo Álvarez. Él es psicólogo forense, negociador, psicólogo perito para la Suprema Corte de Justicia, entre todas sus actividades de capacitación a fuerzas policiales para intervenir y negociar en motines y situaciones complejas. Te damos la bienvenida, Gustavo. Muchas gracias por estar aquí en los estudios de 970 Universal. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bienvenido. Y la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, el objetivo es conocer un poco sobre el oficio, cómo es trabajar en situaciones críticas que están comenzando o que ya comenzaron. Claro, yo, para hacer un poco de contexto, ¿no? Yo le di en el 2005, ya le dimos clase e instruimos a oficiales superiores de la policía para manejar situaciones críticas y negociar en situaciones críticas dentro del ámbito penitenciario, que es una negociación muy particular y muy compleja. Yo me animaría a decir que es una de las más complejas que se puede llegar a tener, por el contexto, por la institución, en general por la multiplicidad de sujetos que están amotinados, por el riesgo que se corre de que se expanda. Pero bueno, dicho esto, el trabajo en incidentes críticos es bastante complejo, bastante inestable y tiene determinadas pautas o planes permanentes que se deben seguir para minimizar los riesgos. Y acá una aclaración, no siempre una negociación bien realizada termina con un resultado positivo, ¿no? Se puede haber actuado muy bien, muy apegado a reglamento, a protocolo y terminar una negociación de muy mala manera. Ahora, ¿cómo hace un funcionario para seguir un protocolo o una guía que ustedes elaboran con tiempo justamente para darle ese lineamiento de cómo actuar cuando cada situación es dinámica, es distinta y del otro lado hay otra persona que les va a pedir a ustedes ciertas cosas puntuales para ir cediendo y finalmente que se resuelva el conflicto? Porque si se agarra tanto el protocolo o a la guía, puede ser que no esté entendiendo del otro lado, que capaz que hay que flexibilizar o cambiar. Sí, entiendo y comparto las dos cosas. Cuidado, yo hoy en día no estoy trabajando como negociador dentro del Ministerio del Interior y que quede claro esto. De todas maneras, comprendo la pregunta y comparto. Los protocolos en general tienen que ser muy claros y muy flexibles, las dos cosas. Del otro lado, usted puede tener desde una negociación de un adolescente que se quiere suicidar, por ejemplo, de un individuo que tiene capturada a su madre con un trastorno esquizofrénico paranoide y la quiere matar, hasta... Pasó en Positos. Pasó, sí, en varias oportunidades ha pasado. Boulevard Artigas y La Rambla. Exacto. Estuvo ese señor de 40 años con su madre. Avenida Brasil y La Rambla. Estuvo amotinado, ¿cuánto? Sí, estuvo en barricada mucho tiempo. Sí. Entonces y él salió semidesnudo, fue una situación bastante compleja. Una ¿no? de las primeras cosas que tiene que hacer un negociador es ver con quién va a negociar, por ejemplo. Claro. ¿Bien? No es lo mismo negociar con una persona que, si bien está en una situación crítica y de alto estrés, sin lugar a duda, nadie toma a su madre como rehén, y obviamente que hay algo que está pasando, pero obviamente que uno lo primero que tiene que ver es si hay alguien del otro lado negociando que está en una situación crítica, vital, pero que es o tiene una estructura, digámoslo, normal, entre comillas, psíquica me refiero, a negociar con alguien que está bajo los efectos de pasta base de cocaína, por ejemplo, claro, alcoholizado, por ejemplo, o directamente que tiene un trastorno psiquiátrico descompensado. O sea, lo primero que tiene que hacer un negociador es evaluar con quién está negociando. ¿Ante quién está? Ante quién está, con quién está negociando y cuál es la evaluación de riesgo que se hace de la situación. Hay situaciones que son de bajo riesgo, de regular riesgo o de alto riesgo. Y eso compromete no solo con quién yo estoy negociando, sino también el contexto. No es lo mismo, o no es el mismo el nivel de riesgo de negociar dentro de una institución carcelaria donde los amotinados tienen dentro armas y la posibilidad eventual de llegar a determinado tipo de
pongámosle, sustancias combustibles, que estar negociando con alguien que está totalmente encapsulado y que no tiene acceso a ese tipo de elementos. O sea, la negociación es muy compleja, pero es multifactorial. E incluyo en esto también, a ustedes no les cae muy bien gracia, incluso en algún programa lo dije, no quedaron muy conformes, pero es así la actividad de la prensa dentro de una situación de negociación. En algún momento me preguntaron en un hecho que se había dado, si estuvo bien o no el jefe de policía en pedirle a la prensa que se retirara de la zona cero, o zona estéril que se llama. Le digo, no, mire, pedirle no, directamente se lo saca, y discúlpenme con la libertad de expresión y de prensa. Pero la cuestión es ponderar cuáles son los valores que se ponen en juego en ese momento. Si yo estoy poniendo en riesgo la vida porque me están televisando algo, un procedimiento policial, me lo están televisando. Pasó en la joyería, que sé que usted puntualmente no trabajó en ese caso, pero ahí pasó de que estábamos haciendo la cobertura periodística y hubo un pedido de que ciertos elementos o ciertas cosas que estaban pasando, como arrimarle la bebida porque la señora era diabética y necesitaba una medicación, que lo obviáramos y que no lo dijéramos porque adentro se estaba mirando Telemundo. Ahora, es una línea fina porque también está nuestro derecho de informar, de estar en el lugar de los hechos y de comunicar lo que está pasando. Pero es legítimo, o sea, el derecho de ustedes es totalmente legítimo. La cuestión es del otro lado. Claro, cuando perjudica una negociación. Claro. Sí, no, y también el periodista, así como ponderan las autoridades policiales, el periodista también tiene que ponderar, a ver, qué tan valiosa es esta información para mí y qué tanto puede perjudicar a la persona que está secuestrada, que en realidad en el fondo todos queremos algo, periodistas y no periodistas, queremos que sea liberada la señora. Entonces, ¿aporta tanto que yo diga esto al aire? Yo creo que hay una línea capaz fina. Que no aporta mucho y sí puede perjudicar a la liberación de la señora. Yo creo que está bueno no dar elementos que pueda perjudicar, porque tanto los funcionarios que trabajan para liberar la situación como los periodistas, el objetivo es el mismo, pero también tenemos el derecho de estar y de informar, en el sentido de que salgan del punto cero. Comparto totalmente con ustedes. La cuestión está en que muchas veces no tienen por qué saber cuáles son los elementos que pueden perjudicar la negociación el periodista. Capaz que no lo sabemos. Claro, esa es la cuestión. Ese es el punto de quiebre, sí. Contanos, yo sé que vos no podés dar detalles de algunos hechos, pero ¿en cuántos motines carcelarios estuviste como negociador? 2. En toda tu carrera. ¿Solo 2? Solo 2. Mirá, no son tantos los episodios en Uruguay, ¿eh? Son muchos. A ver, la Pensé cuestión que habías estado en más. No. La cuestión es la siguiente, en Uruguay, fíjense que yo les mencioné que en el 2005 fue la primera vez que se le dio una instrucción a oficiales superiores para hacer negociación en situaciones críticas. Lo mismo que pasó con los negociadores, que hoy en día hay un cuerpo de negociadores de la Guardia que están bien entrenados, que intervienen, uno los ve por televisión, que intervienen. Todo ese tiempo que pasó es lo mismo que está pasando, discúlpenme el paralelismo o el paréntesis, es lo mismo que está pasando con el perfilador criminal hoy en día en el Uruguay. Eran cuestiones de cine, eran cuestiones que no, ¿qué vamos a hacer esto? Si cada uno lo sabe y lo atamos con alambre y lo hacemos así de esta manera. Lo mismo está ocurriendo hoy con el perfilador criminal. No me quiero ir del tema, pero con el perfilador criminal está pasando lo mismo. No, son cosas que salen en Criminal Minds, nosotros investigamos de esta manera. A ver, son herramientas que parten de la psicología jurídica, criminológica en específico, que tienen, y está comprobado que tienen determinada, que suman a la investigación. No solo el perfilamiento, sino también la autopsia psicológica, por ejemplo. ¿Cuáles son los 2 motines en los que estuviste? Uno fue en módulo 5. ¿Del CONCAR? Sí, los dos. No, perdón. Uno fue en CONCAR, sí, módulo 5 CONCAR, y otro fue en la cárcel, la extinta cárcel de La Tablada. ¿De qué años estamos hablando? Buena pregunta. El de La Tablada puede ser uno en el que estaban en los techos, que estuvo el Exacto. pelado Richard Marcelo Roldán, era uno de los que estaba ahí. Mirá. Exacto. Ese fue una negociación muy extensa, muy compleja. ¿Con quién se negocia ahí? Primero, ¿quién negocia? ¿Quién? Porque son varios los reclusos, ¿no? Uno tiene que identificar a los líderes para negociar con ellos, ¿no? En ese caso en particular estaba solo Roldán, ¿no? Pero yo le hacía una acotación que parece banal, pero que no lo es. Primero, ¿quién negocia? Porque en la vorágine, en el caos que se genera, esperable, muchas veces no queda definido quién es el negociador primario y por ende el responsable de la negociación. Claro. ¿Ah? Entonces, primero, ¿quién negocia?
Usted, Mariano, es el encargado y negociador primario de la negociación. Bien. Yo personalmente lo que hacía hacer es lo que se llama bitácora, es un policía, un funcionario policial que escribía absolutamente todo lo que iba pasando. Hora, testigos, testimonios, quién habilitó, nos comunicamos 2303, nos comunicamos con el juez se le comunica esto. Un registro de todo. De todo, lo cual después firmamos todos. ¿Bien? Porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces pasa, no estoy hablando acá del Uruguay, que por jerarquía, por grado, para que la gente entienda, por grado, hay grados más altos policiales que se inmiscuyen en la negociación, con muy buena voluntad. Sí. No estoy hablando del Uruguay, en general. Y si lo que se llama en la policía, yo puedo ser subalterno, pero en ese momento yo no soy subordinado suyo. Usted puede tener más grado, para que la gente entienda. Usted puede ser comisario, yo puedo ser oficial subayudante, recién salido de la Escuela Nacional de Policía. Ajá. Si yo estoy designado como negociador, yo soy subalterno suyo, porque usted tiene más jerarquía, pero más no estoy grado. subordinado en esta pero en acción. este acto el que lleva las actuaciones soy yo. ¿Ah? Pero en ese acto, ¿no? Está bien. Pero ahí tu superior te puede ordenar algo para la estrategia de negociación. ¿Te puede Negativo. decir, decile tal cosa? No. ¿Ofrecele tal cosa? No puede. No debería. Ajá. Claro. Tenemos casos paradigmáticos en Argentina, por ejemplo, el Grupo Gris, que estaba haciendo una negociación en un motín carcelario con toma de rehenes de policías, que aumenta el riesgo, Buah. sin lugar a duda, en donde ya el negociador venía trabajando muy bien e interfiere, un oficial superior interfiere en la comunicación y en la negociación. Bueno, eso llevó al riesgo de que mataran a un policía y se alargó la negociación, se calcula que aproximadamente 11 horas más. Mirá, eso pasa en algunas películas también eso. Sí, claro. Que hay un negociador y aparece el superior sorete, entre comillas, siempre lo hacen pasar por mal tipo. Pero en La Casa de Papel. El superior que quiere tener autoridad. En La Casa de Papel la es caga. el ejemplo más claro. El negociador, y había un jefe que además con intereses políticos Claro. le iba como dando órdenes que iban a contrapelo de la estrategia. Exacto. Volviendo a nuestro caso Uruguay Sí. y los motines que usted ha participado y le ha tocado trabajar. En el caso de la tablada, puntualmente, ¿cómo fue la cantidad de horas? Primero se designó quién negociaba. Negoció usted y después, bueno, ¿con quién negociaba? ¿Quién era la persona que estaba del otro lado y en qué estado, no? Roldán era el amotinado. Primero se tiene que hacer una evaluación de información, cuál es realmente el objetivo del amotinamiento. En el caso en particular aparecía una situación de riesgo de vida eventual que se manifestaba en la persona de Roldán, y realmente lo que había como motivo real del amotinamiento era otro que no tenía nada que ver. Entonces primero uno tiene que ver y tiene que tratar de acceder, a veces se puede, otras veces no, acceder realmente a cuál es la causa real del amotinamiento. Después tratar con respeto a las personas. Yo, por ejemplo, a Roldán, que tenía un apodo, el pelado, le decían, nunca lo traté de esa manera, siempre lo traté con respeto, que es como debe serse una negociación. ¿Y de usted? Y sí. ¿Usted y Roldán era de apellido? A ver, Marcelo? yo por mis características personales siempre trabajé 20 años en cárceles, nunca tuteé a un recluso, pero no por una distancia de yo soy fulano y usted es recluso, no. Es porque yo entiendo que el respeto también pasa de la mano de eso. Y no están acostumbrados a que le digan por el apodo, a que los insulten, a que les hablen de mala manera. Y realmente, reitero, en 20 años de trabajar en cárceles, yo lo que coseché, en la mayoría, no en todos obviamente, fue del otro lado también cierto respeto, más allá de alguna divergencia y situaciones bastante críticas que sufrí en todo el pasaje por las cárceles, ¿no? Bueno, ¿y el motín del Comcar es uno en el que destruyeron todo un módulo, que después pasaron mucho tiempo durmiendo, al aire libre con carpas? ¿Es ese o no? No, ese no fue. Ah. Ese no fue. Yo ya ahí no estaba. Ya no estabas. No, Bien. no, ese no fue. ¿Y el del Concar qué características tuvo, el de Santiago Vázquez? Fue más encapsulado, fue por una reivindicación, casi siempre son por reivindicaciones de mejora de determinados elementos. Se quemaron algunos colchones. Los colchones cuando se queman emiten un gas tóxico que a veces no saben ni ellos mismos. Había peligro de muerte de muchos de ellos. Había mucha gente con
un estado alterado de conciencia. Claro. Ese fue bastante dificultoso. ¿Y cuánto se termina concediendo ahí en esas negociaciones? Porque uno de afuera tiene la sensación de que en los motines carcelarios los reclusos que reclaman cosas al final no obtienen nada. O sea, terminan perdiendo por todos lados, porque se rompió lo que destruyeron el motín y porque no les dieron nada de lo que estaban reclamando. Y queda con un nuevo antecedente, ¿no? Porque Claro, esto, es además, como que, ¿qué ganamos? Nada, dirán los presos, porque la sensación que queda es que las autoridades no le conceden ni una de las cosas que estaban reivindicando. ¿Es así? No, no es así. No es así. A ver, ¿qué logros pueden tener en un motín de esos? Mire, yo recuerdo estuve en tres. Ahora me acordé de Ajá. otro. En uno que lo que pedían eran teléfonos públicos o más teléfonos públicos para poder comunicarse con ¿Y la los familia. tuvieron después? Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Usted no puede dar, o sea, desde la psicología de la conducta, usted cuando emite una conducta disvaliosa, negativa, que es muy dañina, no puede dar un reforzador inmediatamente, porque entonces usted va a tener replicada una cantidad de motines. Ahora, claro. Exacto. Exacto. Si es el motivo para pedir algo y claro. se les otorga el otro día, bueno, entonces todos los días hagamos un motín Exacto. por cosas distintas. Exacto. Entonces, sí es cierto que en forma inmediata no, y también es cierto que muchas veces los pedidos son totalmente fuera de lugar, ¿no? Claro. Porque me piden algo que la misma población reclusa rompe consuetudinariamente. Claro. Y a veces hay otros motivos que son Sí, bastante... o te piden otras cosas que van contra la ley, de repente, como, no sé, por ejemplo, tener un celular, no se Claro. puede. Digo, por más que después lo tienen, ¿no? Pero lo incluso tienen igual, ¿no? Hay motivos que exceden bastante Sí, sí. hasta el perímetro penitenciario, ¿no? Pero Ah, piden como tener una salida o un anexo. No, no quiero incursionar mucho en el tema este. A veces la motivación de un motín excede lo penitenciario, o sea, va más allá, busca un impacto por carambola, por llamarlo de alguna manera, en otros estratos sociales O mensajes. o Sí, sí. del área de la sociedad. Que capaz que por más que no les concedan nada a las autoridades carcelarias, ellos lograron su objetivo de repente. El hecho es el motín en sí mismo. Ujú. Exactamente. Bueno, muy interesante, nos quedamos sin tiempo, gracias por venir al estudio favor. y conversar con nosotros de un tema que por suerte en este momento no está sobre la mesa porque no hemos tenido ningún caso cercano por ahora, pero bueno, lo último que fue en el barrio Reus, pero igualmente gracias por estar acá y por contar un poco este oficio tan particular. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gustavo, sí, nos quedaron cosas por charlar, bastante. Es En otra oportunidad con mucho gusto. un placer Gracias. recibirte acá en La Mañana Universal. Igual para mí. El Destapabocas.